Amigos, qué gusto darle la bienvenida en este segmento a una cara que es conocida por ustedes. Lo que pasa es que teníamos un tiempo que no lo teníamos en Hace mucho tiempo, Julio, que no hablábamos. Tienes toda la razón. Doctor Claudio Bernachina, urólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, un placer estar nuevamente con ustedes aquí después de esta pandemia, terremotos que hemos estado fuera de contacto. Creo que desde antes de la pandemia no nos veíamos. Sí, más de un año que no grabamos, pero aquí otra vez. Pero qué bueno. Muy contento. Un tema muy interesante, amigos, porque se trata de las infecciones urinarias en la mujer. Es correcto. O la infección urinaria en la mujer, que es bastante frecuente. Pues sí, Julio, el problema de infecciones de orinas en las mujeres es un problema que le cuesta al sistema de salud muchísimo. Le ocasiona días de ausencia de los trabajos, hospitalizaciones, e inclusive a veces no es que tenga una infección de orina, sino se confunden los síntomas. Y es bien importante cuando las pacientes femeninas vienen a la oficina del médico o el urólogo con los síntomas de infección, hay que ver primero qué edad tiene la paciente. Y es sumamente común ver infecciones de orina en mujeres jóvenes, en un rango bien frecuente, y está asociado a la actividad sexual. Una vez comienzan las actividades sexuales en las pacientes femeninas, Julio, pues aumentan las infecciones de orina, luego viene el embarazo. Es otro renglón muy importante donde están el riesgo de infección de orina, y en el embarazo tienen que ser tratadas radicalmente porque promoverían un parto prematuro. Correcto. Pero la parte más importante, Julio, es en las mujeres mayores, que ahí es donde nos volvemos locos los urólogos con las infecciones de orina. Por la frecuencia. Exactamente, la recurrencia y la cronicidad del problema. Y eso es un problema multifactorial, Julio. Cuando ya tú tienes una paciente femenina que ha entrado en la menopausia, existe el siguiente problema: la persona no tiene estrógeno. Al no tener estrógeno circulante, ocurre una atrofia del epitelio o la parte exterior de la vagina y de la uretra. Y eso la predispone a infecciones. Así que estas pacientes mayores van a empezar con un problema de infecciones recurrentes. Estas infecciones comienzan primero con dolor al orinar, molestia al orinar, pueden progresar a comenzar a orinar sangre, que se conoce como una cistitis hemorrágica. Y luego de una infección en el tracto genitourinario inferior, ascienden al riñón y pueden ocasionar las famosas pielonefritis o la infección en el riñón. Ahora, doctor, estamos hablando de recurrencia y esto es muy importante. Como usted decía, el impacto por los síntomas generalmente son muy molestos para la mujer. ¿Alguna forma, por ejemplo, si una dama ya sabe que ha tenido infecciones urinarias anteriores, alguna forma de poderlo prevenir? Bueno, siguiendo la línea de pensamiento de las mujeres mayores, Julio, tienes lo siguiente. Tú tienes una persona mayor que tiene deficiencia de estrógeno. Eso también le va a promover incontinencia urinaria. Esta persona mayor a veces utiliza toallas sanitarias para controlar la incontinencia y eso se convierte en un medio de cultivo. Así que, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tratarle el problema de la incontinencia. Las predispone a caídas cuando se resbalan con su orina. Utilizamos estrógeno o cremas vaginales para promover la flora adecuada de la vagina, repiteliarizar bien ese tejido, y eso ayuda a disminuir las infecciones. Pero también es sumamente importante, si tú tienes una persona, sobre todo fémina, con infecciones recurrentes con unos tipos de bacterias específicos, que son los proteos, las klebsiella, las pseudomonas, asegurarnos que no tengan piedras por infección, Julio. Porque si tienen cálculos asociados a estas bacterias, va a haber una infección crónica que jamás la vas a quitar. Tienes que sacar la piedra. Y luego solucionas el problema de la infección. Estoy pensando entonces que cuando alguien, me imagino que pensando en recurrencia, ¿no? Con todas estas características, por ejemplo, en una persona mayor, en una mujer, este es delicado este tema para hablarlo a las amigas que nos están viendo en este momento. Es correcto. Porque que vamos a catalogar como mayor después de los 60, después de los 65 años, sin ofender a nadie, ¿verdad? Tú puedes tener una persona que ya está en la menopausia, puede ser una menopausia precoz, puede ser una menopausia quirúrgica, claro, o sencillamente una persona de 40, 50 años que ya le lleva la menopausia. Y otro detalle importante es que hoy en día tenemos personas ya menopáusicas, mayores, usemos esa palabra, que están activas sexualmente. Y eso es otro agravante para infecciones de orina recurrentes. Así que tú tienes la edad, ausencia de estrógeno, actividad sexual como factores para que recurran a esas infecciones de orina. Entonces hay que educar a los pacientes en qué hacer, en prácticas sexuales saludables, sus reemplazos hormonales, para tratar de minimizar esas infecciones. Buscar si hay o no hay piedra urinaria. Si tiene piedras o cálculos en el riñón asociados a infecciones, debes operar a ese paciente y sacarle esos cálculos. Si esa persona tiene incontinencia urinaria, que también es un factor de riesgo, pues tenemos que tratar la incontinencia. Y ese tema lo hemos hablado en el pasado, ya sea farmacológicamente o con cirugía también. Y por allí me iba a dirigir la conversación, porque ¿qué tipo de intervenciones o tratamientos? Usted ha mencionado algunos.
probablemente esta es una dama que debe ir también a una consulta ginecológica. Es correcto. Porque de nuevo, lo hemos dicho, lo vemos en todas las especialidades. Es un acercamiento multidisciplinario. Necesitábamos esa visión multidisciplinaria porque los factores son múltiples también, así que no lo vamos a resolver con un solo punto. Pero normalmente cuando un paciente llega a un urólogo con infecciones a repetición, ¿qué tipo de tratamiento? Pues lo primero, Julio, es el historial y el examen físico. Buscar qué edad tiene, si está menopáusica o no, con qué frecuencia son las infecciones, si esta persona está o no está activa sexualmente, si está menopáusica, si está usando su reemplazo hormonal. Luego explorar el historial de cálculos renales, enviarle a hacer estudios de imágenes, una sonografía renal. Luego, si es necesario, se le realiza una cistoscopía, porque a veces hemos encontrado malignidades dentro de la vejiga asociadas a infecciones recurrentes también. O sea que uno como urólogo debe ver a este paciente en ese macro y vas cada vez achicando más las posibilidades diagnósticas hasta que eventualmente tratamos de erradicarla. Ahora, hay personas que persisten con bacterias dentro de la vía urinaria, eso se llama bacteriuria asintomática. Y es la persona que no tiene ningún síntoma, pero siempre le salen bacterias. Y esto es algo que se hace en medicina. Esa persona tú no la tratas porque no le vas a lograr esterilizar la orina y lo que vas a hacer eventualmente es crear bacterias resistentes a todos los antibióticos, lo que llaman las megabacterias. Y el día que realmente necesita antibióticos no vas a tener con qué tratarla. Ahora, es un paciente de seguimiento. De seguimiento, correctamente. Necesita tener seguimiento. Y menciono esto, doctor, porque a veces, incluso yo he oído con respecto a las infecciones urinarias, dicen, bueno, no es una infección urinaria, a mí me la tratan o ya yo sé con qué me lo voy a tomar un antibiótico y ya yo sé cómo me la trato, porque me lo trataron alguna vez. Y definitivamente, por lo que estamos conversando con ustedes, es un tema que podría tener muchas más extensiones, muchas más implicaciones. Otra cosa, Julio, por ejemplo, una infección no complicada en una mujer, que sería una cistitis sencilla, se trata con 3 días de antibióticos solamente. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces van a ver a su médico primario o al vecino y dicen, tómate este antibiótico que a mí me lo dieron por una semana. Y se toman 10 o 12 días de antibiótico. Estamos separando bacterias, estamos creando resistencia porque estás usando el antibiótico más de la cuenta. Y lo otro importante que sucede es que matas las bacterias buenas de la vagina, el lactobacilo. Entonces luego esa paciente viene con la infección de hongo. Entonces se tomó en vez de 3 días, 10 o 12 días totalmente innecesarios y a la semana está con el picor y el ardor vaginal porque entonces le mataste el lactobacilo vaginal y ahora tienes una infección de hongo, de cándida en la vagina y tienes que tratarle la infección de hongo. Doctor, un día, ya se nos fue el tiempo, pero yo lo voy a invitar un día para que hablemos de este punto en particular, porque, ¿sabe? A mí me preocupa mucho el uso de antibióticos Hay mala utilización de antibióticos, correcto. Y no se tiene tan claro el impacto negativo que esto puede producir, sobre todo por lo que usted habló de la resistencia a las infecciones que con bacterias multiresistentes. Así que, como siempre, doctor Claudio Vernechina, un gusto haberlo tenido en el programa. Julio, me alegra haberte visto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.